Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que los que somos parlamentarios nuevos en esta legislatura hemos conocido menos en profundidad lo que es la historia, y gracias a que esto se ponga encima de la mesa, pues nos permite conocer un poco lo que ha supuesto la estación de Canfranc en el territorio, y más si somos de la zona baja de Aragón, pues todavía nos acerca más a ese norte de Aragón, que al final todos somos Aragón. Como hablaban ya en el año 94, que ya se firmó un primer convenio, en el 2002 se nombró Vic, en el 2005 ya hubo un convenio con Adif, se destinaron 11 millones para la preciosa rehabilitación de lo que es la estación de Canfranc. En el territorio está más que demostrado que es un edificio emblemático que representa no solo a los altoaragoneses, sino a todo Aragón. Ya está rehabilitada, es cierto que era lo prioritario, y por supuesto el Partido Aragonés está de acuerdo, no faltaría más. Lo que sí que es verdad que, bueno, con algunas matizaciones, sobre todo por cómo se ha planteado. Como digo, la historia de la estación no hace falta ponernos a pensar, pero a trabajar sobre lo que ha sido, pero sí que es verdad que usted y la estación pues nos ha dejado un poco patidifusos, es la palabra que me sale. Hoy precisamente el señor Lambán ha vuelto a decirle aquello que usted nombró, que creíamos que se había equivocado y que le había dicho de refilón, que no había dinero para carreteras mientras hubiera emergencia social. A este grupo le hubiera gustado que esto no lo hiciera para despistar, y no quiero quitarle mérito ni importancia al proyecto en sí, pero este partido ha pedido desde el 21 de enero una comparecencia de usted para hablar del contrato que tiene con Renfe. Desde el 21 de enero, y sin embargo usted sí que le urge hablar de este proyecto, que, como le digo, no le estamos quitando mérito ni importancia, pero lo que no nos gustaría es que esto sirviera para tapar o para difuminar o para dejar en segundo término aquellas cuestiones que a este partido sí le parecen muy importantes. Por lo tanto, lo dejamos ahí. Usted ha dicho que para preservar la memoria histórica construyendo 130 viviendas. Ha sido una frase suya literal. Bueno, pues yo creo que la memoria histórica no se plantea construyendo 130 viviendas. Como le digo, si estos proyectos o este proyecto que usted ha planteado lo hubiera planteado el Partido Aragonés, pues no le quiero contar. Yo creo que todo ha quedado bien claro, lo que se ha dicho aquí, lo que nos ha dejado de decir sobre si especulación, sobre si no especulación. Yo no voy a entrar en eso, pero desde luego sí que hágaselo mirar cuando está en el gobierno o en la oposición. Como le digo, al Partido Aragonés nos parece bien este proyecto, nos parece bien que se apueste por este edificio, por este entorno. Aquí el único que en estos momentos es incongruente es usted y su partido, haciendo este tipo de proyectos. Fíjese, además creemos que es un proyecto aislado. El Valle del Aragón no necesita, claro que necesita un proyecto de estas características, pero necesita un desarrollo de lo que es el Valle. Y creemos que esto es un contexto muy aislado. Nosotros somos partidarios, de la Unión de Estaciones, tal y como planteamos en una interpelación ya en noviembre y que salió en esta Cámara. Estamos por la reapertura de la línea del Canfranc. Estas tan buenas relaciones que usted tiene con Adif para llegar a acuerdos con la estación del Canfranc, quisiéramos que las tuviera igual con la cantidad de problemas que están existiendo en el resto de vías que transcurren por el territorio aragonés. Para eso parece que hay malas relaciones y hay que exigir al Estado central, y para esto sí que tenemos un buen rollo, pues nos gustaría también que no se le olvidara la reapertura del Canfranc. Lo que no queremos esto es que se acabe convirtiendo en un pase de modelos. En unas fotos no habíamos visto nunca a un consejero, parecían el bueno, el feo y el malo. La imagen que yo tengo, que ustedes salieron de ahí del ayuntamiento, yo le invitaría al señor Celaya que también, para suavizar las relaciones con Alcañiz y Teruel, se fuera también a presentar todos los proyectos. Yo no sé si realmente lo que usted está buscando son fotos, pero lo que queremos que realmente es que haga cosas. No se puede quedar en simplemente 4 años de vendernos fotos, que, como le digo, no estamos cuestionando el proyecto en sí, ni vamos a entrar en las 130, como decía el señor Campoy, si 131, si 150. Lo que tendría que plantearle al alcalde de Canfranc es cuántas viviendas vacías tiene en Canfranc Pueblo. ¿Usted sabe cuántas vacías hay? Y le ha preguntado al alcalde si tienen problemas para llenarlas, tanto de alquiler como de venta. Es que a lo mejor no hace falta construir 130, es que a lo mejor lo que hay que hacer es una reactivación del valle. Por lo tanto, creemos que nos parece bien, que lo que hay que hacer es, como le digo, reactivar el Valle del Aragón. No solo hay que plantearlo como un atractivo al desarrollo urbanístico y socioeconómico del valle, y desde luego el Partido Aragonés sí le va a hacer alguna propuesta. Le presentaremos
alguna propuesta no solo centrada en la estación de Canfranc, que como le digo nos parece bien, sino para que realmente el Valle le dé un impulso socioeconómico que necesita. Nada más y muchas gracias. Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra.